Con Eduardo Bolinches, analista de Inverti, el diario económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Susana? ¿Cómo estamos? Muy bien. Hoy arrancando la semana corta por la festividad de Semana Santa, bolsa, bonos, divisas con el dólar en el punto de mira. ¿Cómo estás viendo estos tres activos? Bueno, pues todo igual. Comenzamos la quinta semana de la guerra, de la invasión en Irak, ¿no? En Irán, perdón. Y no hay ningún cambio. Seguimos viendo tensionamiento en el barril de petróleo, Brent y West Texas, un dólar que sigue siendo pues relativamente refugio, eso sí, cotizando ahora por encima del 1,15, y unos mercados financieros que la semana pasada, los mercados de valores se dieron la vuelta. Qué viernes más feo tuvimos en Wall Street, posiblemente por la cercanía del fin de semana, en previsión a que hubiese algún tipo de invasión terrestre, que no la ha habido de momento, pero todo apunta a ello. Así que esa es la situación en la que nos encontramos ahora mismo. No hay ningún cambio. Seguimos teniendo pues esa psicosis de que pueda seguir escalando la guerra y por lo tanto toda precaución es máxima, y en este ambiente pues es altamente probable que sigamos goteando a la baja. Un IBEX 35 que obviamente cerró en la hora habitual y que no descontó la parte adicional de la caída de Wall Street, que lo va a tener que hacer en el inicio de la jornada de ahora mismo, ¿no? Y como bien dices, bueno, pues esa tranquilidad, entre comillas, de tener 4 sesiones, pero de tranquilidad poca, porque empezamos a pensar que puede haber un testeo a la zona de mínimos del mes, ¿no? En la zona de los prácticamente 16.300 puntos hacia los que podríamos ir en la primera parte de esta semana. Ujú. Me gusta, bueno, el petróleo es lo que más me interesa. Precio del barril tipo Brent, $115. Escenarios, tu mejor y tu peor escenario. ¿A qué nos podemos enfrentar en el corto plazo? Bueno, el mejor escenario, sin lugar a dudas, es que las palabras de Donald Trump sean ciertas, que hay una negociación con Irán, pero lamentablemente parece ser que por otra parte las niegan. Hay negociaciones con personas interpuestas, pero no de manera directa con Irán, con lo cual ese escenario positivo es inexistente. Pero si fuese real, pues obviamente esto conllevaría una negociación, un alto al fuego, una reapertura del estrecho de Hormuz y una clara corrección del barril de petróleo, que se iría cuanto menos a la zona de los $90 la referencia al barril de petróleo Brent, es decir, a la parte baja del rango de contratación. Sin embargo, el escenario al que nos enfrentamos es todo el contrario, es decir, volvemos a acercarnos a la parte superior del rango, y creo que lo vamos a testear en la primera parte de esta semana, esos $111, referencia de la parte superior del rango, y a partir de ahí, pues bueno, en una escalada de acontecimientos, en una invasión terrestre, en una continuidad de la Guerra Fría, donde se están bombardeando instalaciones pues industriales. Ahora mismo pues está tensionando pues cierta infraestructura de producción de aluminio. Pues bueno, pues vamos a ver un barril de petróleo que rompe el rango, en vez de hacerlo por la parte inferior, como digo, y yéndose a cotizaciones Ujú, inferiores a 90, que rompe por la parte superior, por encima de los $111, ujú, lo cual disparará pues más nuestros surtidores para lo que sería la vuelta a la próxima semana ujú, del final de las ujú, vacaciones de Semana Santa, ujú. ¿no? Así que Muy bien. entraríamos en una, vamos a llamar, enquistamiento de la guerra, y entramos ya en una fase superior a las 5 semanas, que es la que en su momento Donald Trump nos dijo Ya, que esto era cuestión de 4 o 5 semanas. Bueno, pues ya está aquí la quinta semana, ya. y el escalamiento de los acontecimientos parece continuar, ¿no? Así que Ujú. 111, nivel clave. En el barril de petróleo Brent, a partir de ahí la situación se complicará y mucho, donde se empieza a hacer serias dudas, Muy bueno, bien. serio daño, se empieza a hacer serio Ujú. daño a la economía global vía inflación. Y atentos, porque en el mes de abril tenemos reunión del Banco Central Europeo y nos podríamos desayunar con un cuartillo de punto de subida, con lo cual, además de fastidiarnos a la hora de llenar el Ujú. depósito, llenar la nevera, pues también revisión del Euribor en las Eh, hipotecas. Ahora mismo el Brent lo tenemos en $115,29, rebota un 2,42% frente al día de ayer. Enseguida te pregunto por inflación y por bancos centrales, pero antes el oro, que sé que tú lo sigues prácticamente al minuto. Oro, $4.509. Bueno, ¿Compramos pues aprovechando que las valoraciones son mucho más atractivas que hace un mes?
Sí, en las previsiones de continuidad de la guerra, inclusive escalamiento al alza, hay que estar ahí. Es un activo refugio, ha habido liquidez y salida porque muchos bancos centrales de Oriente Medio y sobre todo también Turquía, con unas ventas importantísimas para hacerse con liquidez, bueno, pues es un activo que no ha escapado a esta ola de necesidad de liquidez donde efectivamente el dólar es el rey, ¿no? Entonces, bueno, esto hay que aprovecharlo, siempre con una visión de largo plazo, porque en el corto, pues una coyuntura ahora mismo de una semana, por ejemplo, tremendamente bajista en los mercados de valores, también conllevaría una caída, una continuidad de la caída en el barril de petróleo, en la onza de oro, y por lo tanto, pues no sería el momento muy oportuno de comprar justo en el día de hoy. Ante la incertidumbre si se ha hecho suelo o no en el oro, pues obviamente las compras temporales y espaciadas en el tiempo, escalonadas, para conseguir un precio medio ponderado interesante. Pero sin lugar a dudas hay que aprovechar los precios actuales porque una guerra duradera en el tiempo, que es el escenario en el que empiezan ahora los mercados a pensar, va a ser muy favorable para la continuidad de la onza de oro al alza. Inflación, ¿qué esperas de la inflación? ¿Tú ves que puede convertirse en un grave problema en la segunda parte del año, en el segundo semestre? Y luego, ¿con qué escenario estás trabajando tú para los bancos centrales? ¿Esperas una subida por parte del Banco Central Europeo? ¿Podrían llegar a 3 o a 4, como es cuentan los bonos? Bueno, vamos a ver, efectivamente la clave de los bonos y el Euribor en particular anuncia que va a haber subida de tipos de interés. En el mes de abril podría ser esta posibilidad y guardarían cuanto menos una adicional para después del verano en un ambiente de tensión bélica, ¿no? Entonces, bueno, un barril en 110 hace daño a la economía vía inflación, le lleva a un escenario directo de esta inflación, insisto, $110, precios sostenidos a lo largo de toda esta primavera, pues nos llevaría a ese escenario de esta inflación. Hemos visto ya los datos la semana pasada de la inflación preliminar del mes de marzo, se ha disparado un punto, eso es una burrada, pero es verdad que la subyacente pues está intacta, lógico y normal, porque esto ha impactado directamente sobre los combustibles, ¿no? Sobre la energía, y no ha habido traslado todavía de manera inmediata a la alimentación sobre todo, pero eso es inevitable, es decir, la inflación de segunda ronda nos va a impactar de lleno en el mes de abril y posiblemente de mayo, y a partir de ahí pues nos vamos a meter en un escenario en el que va a tener que actuar sí o sí el Banco Central Europeo con inflaciones del 4%. Si estamos ahí peleando con el 115, sin sobrepasar los $120 el barril. A partir de $120, la inflación se nos pone claramente por encima del 4%, nos aboca a una recesión económica mundial. España pues parte de una posición aventajada en la medida que viene con un crecimiento económico fuerte y podríamos esquivar la recesión, pero como todo, la incertidumbre de la duración de un barril de petróleo por encima supuestamente de 120 es lo que hace inviable pues estudiar escenarios posibles, ¿no? Pero ese escenario, insisto, de barril sostenido por encima de los $120 es una subida de tipos de interés garantizada, es un acercamiento a los 2,5% precio oficial del dinero y un Euribor jugueteando con el 3% sin miramiento, con lo cual ya claramente con subidas netas anuales en el Euribor para toda la gente que tenga que renovar sus hipotecas. Muy bien, pues Eduardo Bolinches, analista de Invertir, el diario económico del Español. Gracias por esas claves y iremos viendo. Todo depende de los misiles, de las balas, de los La aviación, bombardeos, pero también de las palabras. Así que estamos muy pendientes del precio del petróleo, que es la auténtica clave. Gracias, cuídate mucho y que tengas buen efectivamente. día. Un abrazo, feliz Venga, feliz semana. Semana Adiós, Santa chao, a chao, todos, Bolinches. saludos, hasta luego.